Saludos, mi nombre es Leidita Lenia Perdomo, matrícula 2019-3200-349. Estaremos a continuación exponiendo sobre la unidad 2. Nuestro primer tema a exponer es las escuelas del pensamiento filosófico, donde esta, según explica Sergio Pérez Cortés, una escuela filosófica es un concepto antiguo muy extendido en la bibliografía que la mayoría de las veces no apunta a una realidad histórica de la escuela entendida. De la escuela. Es entendida como una institución jerarquizada y con la continuidad, sino a una simple agrupación de filósofos, corriente de pensamientos, corriente filosófica, doctrina filosófica o movimiento filosófico. Esas razones didácticas de clasificación se han agrupado por quien han decidido identificar con una etiqueta o denominación conjunta los rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en relación a la filosofía. Tradiciones filosóficas. Está la tradición científica jónica. Esos filósofos son llamados físicos. Su interés se centra en la naturaleza, sustituyen las representaciones antropomórficas de los mitos por elementos naturales y elaboran cosmologías de coser científico. Está la tradición mística, donde las tendencias de estos filósofos es metafísica y religiosa. Están en cierto modo influenciados por el movimiento órfico, o al menos hay semejanza con él. Pitágoras y su escuela son los principales representantes de este movimiento. También los pitágoras, además de cientistas, filósofos y místicos, esperan un movimiento político de carácter. También tenemos lo que es las escuelas de pensamientos. El primer pensador considerado como un filósofo fue Tales de Milenio, originado desde esta ciudad en la costa jónica de Asia Menor, que vivió a finales del siglo VII a.C., alabado por las generaciones posteriores como uno de los 7 sabios de Grecia. Se interesó por los fenómenos astronómicos, físicos y meteorológicos y sus investigadores científicos le llevaron a pensar que todos los fenómenos naturales. Tales de Milenio, hombre inquieto y viajero, sabio de Grecia, fue un matemático, astrónomo y político, fama de sabio distraído, considerado por Aristóteles como el primero de los físicos. También se sabe poco sobre sus pensamientos filosóficos de la tierra. Descansa sobre el agua y que el agua es el principio de todas las cosas y que todas las cosas están llenas de dioses. Filósofos de Italia meridional. Doctrinas básicas. Los pitagóricos asumieron ciertos misterios similares en muchos puntos a los enigmas del orfismo. Aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia de consumir ciertos alimentos, la sencillez en el vestir y en las posesiones, y el hábito de las autoanálisis. Los pitagóricos creían en la inmortalidad y en la transmisión del alma. Teoría de los números. Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los Pitágoras se encuentran sus estudios de los números pares e impares, y de los números pares e impares también están los números primos y los cuadrados, esenciales de las filosofías de los números. A continuación está la astronomía, que fue la astronomía de los Pitágoras, donde marcó un importante avance en el pensamiento científico clásico, ya que fueron los primeros en considerar la Tierra como un globo que gira junto a otros planetas alrededor de un fuego central. Los últimos presocráticos, Empédocles, filósofo griego, estadística y poeta, nacido en Sicilia, discípulo de Pitágoras y Parménides. Está Anaxágoras, filósofo griego que fue responsable de introducir la noción del nous
en la filosofía de los orígenes. Sus procedores habían estudiado los elementos tierra, aire, fuego, agua como la última. Dentro de las escuelas filosóficas tenemos que saber que es un concepto muy antiguo y muy extendido en la bibliografía, que la mayoría de las escuelas, la mayoría de las veces no apunta a una realidad histórica de la escuela entendida como una institución jerarquizada y con continuidad, sino a una simple agrupación de filósofos que por razones didácticas o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar su clasificación. Está la escuela de filosofía en Grecia, entre el 600 y 200 años antes de Cristo. Esta constituyó el fundamento de toda la recuperación filosófica, un mundo occidental. La hipótesis intuitiva de los antiguos griegos presagiaron diversas teorías de la ciencia. Escuela del estoicismo. Es una escuela de la filosofía occidental fundada en la antigua Grecia, opuesta al espíritu o espiritivismo en su modo de considerar la vida y el deber. Está la escuela del epicureísmo, también está la escuela del pirronismo, que está Pirrón pensaba que la naturaleza real de las cosas no pueden ser en verdad comprendidas. La filosofía en Occidente es la filosofía que nace de manera formal. En Grecia. También por último tenemos los orígenes de la filosofía occidental, que se pueden definir como un conjunto de sistemas, doctrina, teoría y escuelas de pensamientos que en el ámbito de la filosofía se han desarrollado a lo largo de toda la historia. Los antecedentes de la filosofía griega son aquellos pensamientos griegos que se pueden encontrar en primer lugar en la religión, tal y como aparece en los poemas homéricos fuertemente antropológicos. También por último tenemos la aparición de la filosofía en Grecia, que aunque la aparición de la filosofía en Grecia y la ciencia era una misma, sí supuso un trascendental paso hacia adelante, supuso la superación de los mitos y de la inteligencia práctica, técnica en valor de una reflexión. Hasta aquí nuestra diapositiva del capítulo E, unidad 2.